Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número 1 de chismecitos, análisis y teorías conspirativas sobre estas dos superestrellas. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar los secretos que supuestamente se revelaron durante una charla muy especial, una charla bajo la luz de la luna. ¿Se imaginan? La luna llena brillando, el aire fresco de la noche y Hande y Kerem, solos compartiendo confidencias. Uf, la tensión dramática podría cortar el aire con un cuchillo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y veamos qué posibles secretos salieron a la luz, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí cada semana les traemos lo último sobre sus actores favoritos, las series que los están rompiendo y por supuesto todo el drama que podamos encontrar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El título de este vídeo, Hande y Kerem, ¿qué secretos revela su charla bajo la luna? Es una promesa tentadora, lo sé. Y aunque no tenemos una grabación de audio secreta, sí que tenemos un montón de pistas, rumores y análisis de expertos que nos permiten armar un rompecabezas bastante interesante. Para empezar, es importante contextualizar un poco. Después de su ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación que, para muchos, es un misterio total. Algunos dicen que son amigos, otros que hay rencor, y los más optimistas aún guardan la esperanza de una reconciliación. Esta supuesta charla bajo la luna se sitúa en un momento crucial, poco después de que ambos coincidieran en un evento público, donde, según los testigos, se les vio bastante cercanos. Las fotos que circularon por redes sociales encendieron todas las alarmas. ¿Estaban retomando el contacto? ¿Había algo más que amistad en el aire? Y aquí es donde la imaginación empieza a volar. Imaginemos la escena, Hande y Kerem, quizás en un balcón con vistas a Estambul, la luna iluminando sus rostros. El silencio incómodo inicial, seguido de una conversación cautelosa. ¿De qué hablarían? Posiblemente lo primero que saldría a relucir serían los sentimientos no resueltos. Recordemos que su relación fue intensa y pública. Romper, especialmente bajo el escrutinio de la prensa, debe haber sido muy difícil. Quizás Kerem le preguntaría a Hande cómo se ha sentido en los últimos meses, cómo ha llevado la separación. Quizás Hande le diría que lo ha extrañado, pero que también necesita su espacio para crecer y enfocarse en su carrera. La complejidad de la ruptura, magnificada por la constante exposición mediática, es algo que pocos pueden comprender verdaderamente. Imaginen el peso de cada titular, el escrutinio de cada gesto, la presión de mantener una imagen pública mientras internamente se lidia con un torbellino de emociones. No es solo una ruptura amorosa, es una ruptura que se convierte en un espectáculo para el mundo. Otro tema que seguramente abordarían sería el impacto de su relación en sus respectivas carreras. Estar juntos les dio mucha visibilidad, pero también los encasilló un poco. Ahora, libres de esa etiqueta de pareja perfecta, pueden explorar nuevos roles y desafiar las expectativas. ¿Se reprocharían mutuamente el haber antepuesto la fama a su relación? ¿O reconocerían que ambos necesitaban ese impulso mediático? El dilema entre el amor y la carrera es una encrucijada constante para muchos artistas. ¿Hasta qué punto sacrificar la vida personal por la profesional? ¿Cómo equilibrar la necesidad de éxito con la necesidad de intimidad? En el caso de Hande y Kerem, la respuesta a estas preguntas probablemente fue diferente en cada etapa de su relación, lo que pudo generar tensiones y desacuerdos. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de los celos. Es inevitable. Después de una ruptura, siempre hay una sensación de competencia, de querer demostrar que uno está mejor sin el otro. Si Hande y Kerem han tenido citas con otras personas, es probable que ese tema saliera a colación durante la conversación. ¿Se reprocharían el haber intentado reemplazar al otro? ¿O se alegrarían por la felicidad ajena, aunque les doliera un poco? Los celos, ese monstruo de ojos verdes que acecha incluso en las relaciones más sanas, pueden ser especialmente destructivos después de una ruptura. La idea de que la persona amada pueda encontrar la felicidad en brazos de otro puede ser insoportable, generando resentimiento y amargura. Superar este sentimiento requiere una gran dosis de madurez y aceptación, y es un proceso que puede llevar tiempo y esfuerzo. Pero volvamos a los secretos que podrían haberse revelado. Aquí es donde entramos en territorio puramente especulativo, pero es la parte más divertida. Algunos insiders aseguran que Kerem le confesó a Hande que nunca dejó de amarla.
Un clásico, ¿verdad? Pero conociendo la personalidad de Kerem, no me extrañaría nada que se haya sincerado de esa manera. Kerem, con su encanto arrollador y su reputación de romántico empedernido, podría haber sucumbido a la tentación de expresar sus sentimientos más profundos. Imaginemos la escena: Kerem, con la voz entrecortada por la emoción, confesando a Hande que a pesar del tiempo y la distancia, su amor por ella sigue intacto. Un momento digno de una telenovela, sin duda. Otros rumores apuntan a que Hande le reveló a Kerem que está considerando mudarse a otro país para probar suerte en Hollywood. Esto explicaría por qué ha estado tomando clases intensivas de inglés y por qué ha estado viajando tanto a Los Ángeles. La ambición de Hande por conquistar nuevos horizontes es evidente. Su talento y belleza la convierten en una candidata ideal para triunfar en la meca del cine. Sin embargo, la decisión de mudarse a Hollywood implicaría dejar atrás su zona de confort, su familia y amigos, y enfrentarse a un mundo competitivo y despiadado. Compartir esta ambición con Kerem podría ser una forma de buscar su apoyo y comprensión, o quizás de medir su reacción ante la posibilidad de que sus caminos se separen aún más. También hay quien dice que la charla giró en torno a un proyecto profesional que ambos están considerando. Al parecer, una productora muy importante les ha ofrecido protagonizar una nueva serie juntos, pero con la condición de que dejen atrás sus diferencias y se comprometan a trabajar en equipo. ¿Se imaginan? Hande y Kerem de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja que tiene que superar obstáculos para estar juntos. Sería un éxito asegurado. Pero también una bomba de relojería, porque las emociones a flor de piel podrían hacer que la situación se descontrole. La idea de volver a trabajar juntos es, sin duda, tentadora. La química entre Hande y Kerem es innegable, y su regreso a la pantalla generaría una enorme expectación entre sus fans. Sin embargo, la convivencia en un set de rodaje, con las tensiones y exigencias propias del trabajo, podría reabrir viejas heridas y complicar aún más su relación. ¿Serían capaces de dejar atrás el pasado y enfocarse en el proyecto, o las emociones acabarían tomando el control? Pero seamos realistas, más allá de los rumores y las fantasías, lo más probable es que la charla haya sido mucho más sencilla y humana. Seguramente hablaron de sus familias, de sus amigos, de sus planes para el futuro. Se desearon lo mejor y se prometieron seguir en contacto, aunque sea como amigos. Y quizás en algún momento se tomaron de las manos y se miraron a los ojos, sintiendo una conexión que sigue latente a pesar del tiempo y la distancia. La posibilidad de que la charla haya sido simplemente un encuentro cordial entre dos personas que se quieren y se respetan es la más probable. A veces, la realidad es menos dramática que la ficción. Sin embargo, incluso en la sencillez de un encuentro amistoso, pueden surgir momentos de conexión profunda, de comprensión mutua, de reconocimiento de un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Ahora bien, ¿por qué esta charla es tan importante? Porque representa una oportunidad para cerrar heridas, para perdonarse mutuamente y para seguir adelante con sus vidas. Hande y Kerem son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. No pueden permitir que el pasado los defina. Deben aprender a extraer las lecciones de su relación y a construir un presente y un futuro mejores. Y si en el camino deciden darse una segunda oportunidad, pues mejor que mejor. Pero lo importante es que estén en paz consigo mismos y que sean felices, ya sea juntos o separados. La capacidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo, es fundamental para superar las adversidades y seguir adelante. Aprender de los errores del pasado, extraer las lecciones aprendidas y construir un futuro basado en la experiencia y la sabiduría es el camino hacia la madurez y la felicidad. Profundizando en el impacto mediático de su relación, es crucial recordar que Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo para muchos fans. Su amor era una fantasía palpable, una historia de cuento de hadas que se desarrollaba ante los ojos del público. Su ruptura, por lo tanto, no fue solo un fracaso amoroso, sino también una decepción para aquellos que veían en ellos la representación de un ideal romántico. Esta presión externa, esta expectativa de mantener viva la llama del amor a toda costa, pudo haber influido en sus decisiones y dificultado su proceso de duelo. Además, la industria del entretenimiento es un entorno altamente competitivo y superficial, donde la imagen lo es todo. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de proyectar una felicidad que quizás no se siente, puede ser agotador y alienante. Hande y Kerem, como figuras públicas, han tenido que lidiar con esta presión constante, lo que seguramente ha afectado su bienestar emocional y su capacidad para construir relaciones auténticas y significativas.
Reflexionando sobre el futuro, es importante recordar que Hande y Kerem son individuos con sus propias aspiraciones y sueños. Su relación, por intensa y pública que haya sido, es solo una parte de sus vidas. Ambos tienen carreras prometedoras, proyectos personales y un mundo de posibilidades por explorar. Ya sea que decidan reconciliarse o seguir caminos separados, lo importante es que persigan sus sueños con pasión y determinación, y que encuentren la felicidad en sus propios términos. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulaciones y teorías conspirativas. Recapitulando brevemente, analizamos las posibles razones detrás de la supuesta charla bajo la luna entre Hande y Kerem, exploramos los temas que podrían haber abordado y, por supuesto, nos dejamos llevar por la imaginación para desentrañar los secretos que podrían haberse revelado. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen cada semana en esta aventura de explorar el mundo de las telenovelas turcas y de nuestros actores favoritos. Sus comentarios y su apoyo son mi mayor motivación. Así que ahora les toca a ustedes, ¿qué opinan de esta charla? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué secretos creen que se revelaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí en nuestro canal, siempre tendrán lo último sobre sus actores favoritos y las series que los están rompiendo. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero.